Buenas tardes con todos y todas. Me corresponde emitir resolución de prisión preventiva. Desde que están citadas las partes, la especialista de audio. Doctor, buenas tardes. Sí, doctor, se encuentra presente el Ministerio Público y la defensa del investigado. Desde que están citadas las partes, A las 4, desde las 4. dejo una constancia de la demora del por qué me presento en esta mesa, por favor. Porque se ha atendido el expediente 21-2019-717 que se ha relacionado a una acción de procedencia de acción, carácter urgente, que está vinculado a OAS y la Municipalidad Metropolitana de Lima con relación a Susana Viera de la Puente. También porque se ha tenido que tratar la prolongación de la prisión preventiva del expediente 12-2024. Es el quinto grupo del caso presuntamente seguido contra el Tren de Aragua, Hijo de Dios, y porque se ha venido trabajando también este expediente que es el 104 del año 2022. Posiblemente olvide alguna otra audiencia porque he estado todo el día así. Esa es la razón del por qué se está presente. ¿Está el Ministerio Público aquí ahora? Sí, doctor, buenas tardes. Doctor, la defensa técnica, doctor Daniel García Cruzate, creo que es. Sí, señor magistrado. Por favor, permanezco ahora en línea, solamente 2 minutos. Voy a permanecer. Sí, muy bien, ahora sí, puedo dar lectura a la resolución. A ver, ¿la especialista de audio me escucha? Sí, doctor. Muy bien, vamos a atender este caso. Está grabando, ¿no es cierto? Sí, doctor. Muy bien. Pregunto a las partes, ¿hay necesidad de que lea toda la resolución o solamente puedo ser explicativo con la parte que me parece relevante y lo que estoy decidiendo y la resolución te la notifico a sus respectivas casillas? Doctor, a las casillas, señor magistrado, lo relevante e importante. Concuerdo, doctor. Ya, muy bien. Bueno, ese es el trato que siempre utilizamos en Odebrecht y vamos a utilizarlo aquí también. Muy bien. He analizado este caso que ha sido postulado por el Ministerio Público, que se trata de una prisión preventiva como autor mediato del delito de asesinato contra Said Armand Pinedo. Los hechos, conforme he podido verificar, datan del 85, de enero a mayo. Hay una pluralidad de agraviados, esto lo conoce muy bien el señor fiscal, y la imputación específica que se formula contra este referido procesado Armand Pinedo es desde su condición de mayor del ejército peruano y jefe de la base contrasubversiva de Chungui, en el distrito con el mismo nombre, provincia de La Mar, en Ayacucho. Lo relevante es que ha existido una orden de ejecutar operaciones destinadas a la detención y eliminación de personas que sean sospechosas de pertenecer, simpatizar o colaborar con la organización terrorista Sendero Luminoso. Y en esa medida, el comportamiento de este referido procesado, pues, estuvo en relación a los asesinatos de un número importante de personas de distintas edades, sin interesar el sexo masculino o femenino. La resolución aborda principalmente la muerte a modo de ejecución extrajudicial de los agraviados, que como he manifestado es un número importante. El análisis en cuanto a los elementos de convicción se asume desde el contexto de los hechos, de las ejecuciones extrajudiciales del hecho 1 y otros hechos, porque es más de un hecho. Cuando hablo más de un hecho me refiero a las muertes que se han causado producto de esta ejecución extrajudicial. Otro punto C que he denominado vinculación del acusado con los hechos de Said Armand Pinedo, y finalmente sobre la muerte de los agraviados. Voy a tratar así puntualmente cada uno de ellos. En el caso del análisis de los hechos, no queda duda que con la declaración de Daniel Guacho y Magno Guamán Garay,
que intencionalmente este juzgado ha seleccionado, se explica acerca de los hechos ocurridos en la base militar de Chungui entre los años 84 al 90 y donde se ha producido el aniquilamiento, la muerte de hombres y mujeres. Cuando se habla de las ejecuciones extrajudiciales, el juzgado también intencionalmente no habría necesidad de tratar todos los hechos que ha expuesto el Ministerio Público, pues bastaría que uno de los hechos tenga los graves y fundados elementos de convicción y resultaría suficiente para una prisión preventiva. Y eso es lo que se ha hecho. Se ha seleccionado el hecho 1, siempre teniendo en cuenta al ciudadano Maurino Quispe Flores. ¿Y por qué? Porque he tenido, sin discriminar, o sea, la función o el rol o el comportamiento de otros agraviados, él ha sido muy relevante porque ha tenido una encargatura también. A ver, un momento. Aquí indiqué esto. Un momento, por favor. Una encargatura y responsabilidad en este lugar, donde se han producido las ejecuciones extrajudiciales. Lo voy a encontrar más adelante. A ver, se ha centrado principalmente en este agraviado que está relacionado al hecho 1, y así el Ministerio Público ha seccionado por cada agraviado, hecho 2, 3, 4, 5, y así sucesivamente. En cuanto a las ejecuciones extrajudiciales, por ejemplo, se tiene la testimonial de María Isabel Santilizana, que menciona que su esposo, José Caicuri Lizarbe, se lo llevaron los militares, junto al ciudadano que se ha impuesto una relevancia para el hecho 1, Maurino Quispe. También está Cleofé Guamán Valenzuela. Está detallado ahí la fecha y el folio donde encontrarlo, donde también manifiesta que fueron desaparecidos. Refiere que la agraviada Espírita Jara Pichardo fue su tía, los militares se lo llevaron, la desaparecieron, porque consideraban que era simpatizante de Sendero Luminoso. Y se produjo el asesinato de las víctimas, Maurino Quispe Flores. José Caicuri Lizarbe, entre otros, que está relacionado al hecho 1, 2, 3 y 5. También tenemos la declaración de Marcelina Calle Baldeón, que refiere que su hermana Rosa Calle Baldeón fue asesinada por los militares. Nótese que en todos los testigos exponen una similar forma de procedimiento, se los llevan de sus casas o el lugar donde se encuentren, sin interesar si hay menores. Este último relato, si es impactante, Rosa Calle Baldeón fue asesinada por los militares de la base militar de Chungui, además de la muerte de sus hijos y 2 menores de 3 y 5 años. Eso está relacionado con el hecho 5. También se habla del hallazgo de los restos de las víctimas, como lo expone Daniel Guamán Juárez, en folios 153 y 154, a modo de ejemplo para que se entienda también de lo que ocurría después de las ejecuciones extrajudiciales. Félix Ramos Guevara también habla del asesinato de Maurino Quispe Flores y otros. Norma Huasco Morales también narra el asesinato de Maurino Quispe Flores, y todas las declaraciones brindan sustento pormenorizado del modo como se los llevaban a sus familiares o a sus conocidos y que desaparecían.
Está bien. Llama la atención si esta declaración, voy a resaltarla, de Andrés Avelino Gutiérrez. Señala que Mauricio Quispe Flores, aquí está, esto es lo relevante que quería mencionar, era presidente de Defensa Civil de Chungui, y es ahí donde se instaló la base militar. Esto es lo relevante que ubica. Por eso la selección de este juzgado. Y expresa que el mayor samurái, y eso también es lo relevante, vamos a ubicar quién es el mayor samurái, vino conjuntamente con el teniente Aguilar. Y bueno, hasta mencionar que Mauricio Quispe Flores fue conducido a Chuchihuayco, donde fue ejecutado y enterrado. Y esto correspondería en todo caso, además de hablar de otros agraviados, a los hechos 1, 2, 10 y 12. ¿Dónde encuentro, después de revisar y analizar todas estas actuaciones, debilidad en el caso? Tanto de la lectura del escrito fiscal, tanto del primigenio como de la ordenación de los elementos de convicción que se ha peticionado por la Fiscalía, es de la vinculación del acusado Said Armán Pinedo. Y esta situación también lo ha advertido el abogado defensor. Es decir, si se analiza sobre la muerte de los agraviados, se cuenta con el análisis de restos óseos humanos de los agraviados, Mauricio Quispe Flores y otros agraviados. Y cuando se lee acerca de la autopsia que se ha realizado en ellos, lo he indicado acá, la autopsia, se indica una forma cruel de muerte, traumatismo craneal, traumatismo facial y politraumatismo ocasionado por agente contuso duro. Entonces no está en discusión ni el traslado, ni la no presencia de los agraviados, ni sus muertes, porque está acreditado. Pero, como indiqué hace un momento, hay un problema para poder establecer esa conexión, que a mi parecer no alcanzaría el tipo de nivel de sospecha grave. El antecedente de este caso es que se ha efectuado un control de acusación y el juzgado ha sostenido de que para este caso existe sospecha suficiente. No hay mayor inconveniente con eso, por eso que se ha remitido con el auto de enjuiciamiento para que se produzca el juicio correspondiente. El acuerdo plenario 1/2017 que emite la Corte Suprema de la República establece, cuando trata lavado de activos, niveles de sospecha. Nivel de sospecha muy bajo, como para iniciar diligencias preliminares, nivel de sospecha simple, también se llama, nivel de sospecha con un nivel un poco mayor, que es para la formalización de investigación preparatoria, un nivel de sospecha para acusación, que es el suficiente o preponderante, y un nivel de sospecha grave, que viene a ser para el tema de prisiones preventivas o afectaciones de la libertad con esa intensidad. Entonces, si no está en discusión para el juzgado, porque queda suficientemente claro como sustento grave, sospecha grave, la forma como fueron trasladadas las circunstancias en que fueron desaparecidos. 2, la muerte, se ha encontrado, incluso con la autopsia, la forma como se han producido los golpes que han sido víctimas estas personas, pase. La situación viene a ser la entidad o tal fuerza, por favor, ve con Julio, tal fuerza para conectar que ese mayor samurái sea el procesado Said Armán Pinedo. Tal vez considere el juzgado que el problema para tratar esta situación esté contenido en los niveles de sospecha que ha indicado la Corte Suprema. Porque
para llevar a juicio la causa, uno tiene que contar con la sospecha suficiente, pero para dictar una prisión preventiva tiene que ser con una sospecha de mayor nivel, sospecha grave. A modo de ejemplo, si utilizo el derecho comparado para poder entender este tipo de situaciones, bastaría irme a la legislación, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde tenemos una sospecha razonable, que es un nivel más bajo que se denomina detener para investigar, como el caso de los cacheos y el caso Brady versus Maryland, un nivel siguiente que es la causa probable, que sirve tanto para dictar medidas de coerción, como podría ser una prisión preventiva, como para que el auto se vaya a juzgamiento. O sea, pase un juicio oral, porque también es parte de la sexta enmienda, el derecho a un juicio rápido. Y de ahí tenemos, más allá de una duda razonable, no más allá de toda duda razonable como equívocamente o con una mala traducción o mal interpretado por parte de la doctrina nacional, se dice, es más allá de una duda razonable. ¿Con esto qué quiero decir? Que con esta forma, por ejemplo, simplificada de establecer niveles de sospechas, se tramitan de manera mucho más clara, mucho más precisa, mucho más eficiente el tema de las prisiones preventivas y de las actuaciones que tengan que ser derivadas a juicio, solo con lo que se llama ya causa probable. Es más probable que el delito se haya cometido a que no. En cambio, nuestro sistema, que no es propio de un desarrollo de nuestro código, porque solamente dice graves y fundados elementos de convicción, se ha hecho una tipología que tiene mucho más de esas tres, como por ejemplo ocurre en el derecho norteamericano, porque se difiere entre lo que es sospecha suficiente de la acusación con la sospecha grave de la prisión preventiva, de más allá de toda duda razonable, como mal sustentada está, o posiblemente mal interpretada, de lo que ha sido acogido para entender qué es lo que se debe lograr en el juicio oral. Entonces, ahí encuentro la problemática, porque quien declaró, este ha sido los fundamentos por el cual el Ministerio Público ha señalado que Mayor Samurai es Said Armán Pinedo, y lo voy a desarrollar. Cuando se tiene la declaración de Emilia Juárez Arenas, esto es de fecha 31 de mayo del 2011, de folios 378 a 981, se habla del Mayor Samurai, y se dice que firmó el acta como primer testigo con el nombre Víctor Lugo. Por eso que el Ministerio Público señala que este procesado cambiaba su nombre para no ser identificado. Y esto se da por una cuestión de matrimonio donde fue invitado como una suerte de testigo. Pero eso no es suficiente, eso no me dice nada aún, o sea, no tiene tal fuerza de sospecha grave, no suficiente, grave, para prisión preventiva, de que el Mayor Samurai sea Said Armán Pinedo. Otra declaración es la de Adriana Bautista Quintanilla, el 23 de mayo del 2013, está de folio 1139 a 1142. Y también indicó que cuando contrajo matrimonio con Blas Cárdenas Quispe el 14 de enero de 1985, indicó aquí que cuando contrajo matrimonio con Blas Cárdenas Quispe, 14 de enero de 1985, en la municipalidad distrital de Chungui, su padrastro, Calendario Cárdenas Toledo, le suplicó al jefe militar de Chungui para que sea su padrino. Y Blas Cárdenas Quispe declaró el 9 de agosto, también ha declarado, le encontré su declaración del 2017, y mencionó que el Mayor Samurai, que era su padrino, y luego mencionó que ese mayor no se identificaba con su nombre, pero hasta ahí no tengo un elemento contundente o determinante que me indique que el Mayor Samurai, pues es el procesado. He seguido revisando documentación como la hoja de servicios y anexos aplicatorios de Nelson González Feria, que advierte que el 1 de enero al 31 de diciembre de 1985 se desempeñó como GEN, Operaciones de Segunda División de Infantería de Ayacucho, y que fue el primer calificador de Said Armán Pinedo. No tengo más. Y luego también he revisado el informe de eficiencia nominal del teniente del ejército Félix Aguilar Reyes, de folio 1476 y 1477. En ello no puedo determinar que en ello no puedo determinar de que el conocido como Samurai responda al nombre del imputado. Muy bien, no se puede determinar. Finalmente, he leído la declaración del oficial en retiro,
Neri Aguilar Reyes. Y ahí, esto es del 28 de agosto del 2014, está en folio 1495 a 1507 y 1868 a 1880, y me brinda como elemento lo siguiente, dice así: que el mayor Said Ahmad, quien era jefe de la base militar de Chungui, lo reconoce a través de la ficha RENIEC a folio 3060. Y también al jefe militar de Chungui se le conocía con el seudónimo de Samurai. Esto es relevante, está ahí. Pero luego dice, pero se desconoce el motivo por qué se hacía llamar así. Entonces, si esos son todos los elementos, a partir de la declaración de los testigos y algunos exoficiales del Ejército del Perú, que mencione que Samurai es el procesado de quien ahora se solicita la prisión preventiva, Said Ahmad Pinedo, en criterio del juzgado, no tiene ese nivel de sospecha grave que exige el Acuerdo Plenario 1/2017. Y reitero, tal vez, viendo la legislación comparada, no se hace mayor inconveniente en señalar 3 tipos de sospecha: sospecha razonable, causa probable, como para dictar medidas de coerción como prisiones y también enviar a juicio, pero en nuestro sistema peruano no ocurre eso, porque la sospecha, lo que vendría a ser una causa probable, digamos, aquí difiere entre lo que es una sospecha suficiente, que es propia para las acusaciones, y una sospecha muy grave, que es propia para las prisiones preventivas. De ahí, ese es el principal fundamento por el que desestimo la prisión preventiva, debido a que la conexión o la relación para atribuir al imputado llega para mí a un nivel a ser tratado como suficiente. Por eso que pasó el control de acusación, pero no grave. ¿Cuál es el problema que tiene realmente el juzgado o que tiene el juzgado para estos casos? Es que cuando se analiza una prisión preventiva, no se hace actuación probatoria. Lo digo de modo llano. Solo se limita a la actuación e información que me puedan brindar con los documentos. Y muestra de ello, el mejor ejemplo son las declaraciones. Declaraciones que se brindaron muchos años atrás, que solamente me limita a entender de aquello que se preguntó. En cambio, en un juicio oral, actual estadio en el que camina este proceso, se va a preguntar a los testigos y los testigos pueden ampliar sus alcances para poder establecer posiblemente la identificación de quién es esa persona mayor Samurai, pero con esos niveles que son propios ya para alcanzar una condena que es más allá de una duda razonable. Mientras tanto, la limitación de esos documentos con los años, que de muchos años atrás, no me permiten alcanzar esa sospecha para prisión preventiva. Por eso que se desestima. He considerado imponer reglas. En cuanto al peligro, la prognosis de pena evidentemente va a superar los 5 años, se ha tenido en cuenta el artículo 152 del Código Penal del 24, pero por aplicación del artículo 103 de lo más beneficioso del procesado y la ley vigente, y el artículo 108 del Código Penal del 91, cuyo extremo mínimo es de 15 años, o sea, sobrepasa los 15 años, los 5 años. El peligro procesal es claro, no es posible ubicar al procesado, se desconoce con qué familias esté viviendo, y en el ámbito laboral lo único que se tiene es de que esta persona percibe una pensión mensual por la planilla de las Fuerzas Armadas. O sea, hasta donde se puede analizar esta situación o concluir, está recibiendo un ingreso producto de las actividades que ha desarrollado prestando servicios en el Ejército del Perú. Pero esta situación de inconcurrencia de los presupuestos del artículo 268 del Código Procesal Penal no puede fundar una prisión preventiva. He considerado que para neutralizar ese peligro procesal, porque existe, debe imponerse la obligación de no ausentarse a la localidad en la que reside, salvo que cuente con autorización del juzgado, informar de las actividades el último día de cada mes, además de asistir a los llamados de la Fiscalía y el ente judicial a veces que lo requiera, prohibición de comunicarse con investigados, ahora acosados, como testigos, control biométrico cada 30 días, deberá señalar su domicilio para que el órgano jurisdiccional le curse las notificaciones correspondientes e impedimento de salir del país por 12 meses. Esa es la explicación que puedo brindar de los alcances de esta resolución. Es notificado el Ministerio Público, entiendo que puede haber disconformidad en la parte que no se le ha estimado su petición, y cuando se notifique esta resolución, además tendrán 2 días para que puedan, adicionales, por ser una notificación por casilla electrónica, para que puedan dar la lectura del íntegro. Señor fiscal.
Interpongo recurso de apelación, señor juez, y la fundamentación lo haremos dentro del plazo de ley. Está bien. Son 5 días, doctor. 3 después de notificar y 2 más por ser casi electrónica. Doctor, De acuerdo, doctor. doctor Daniel García Cruzate también se le notifica. ¿Ya? Conforme, señor magistrado. He concluido y tengan todos buenas tardes. Buenas tardes, doctor.